A lo largo de los años he logrado identificar cómo pasamos cada instante de nuestra existencia inmersos en un gran mar de pensamientos, de creencias, de miedos, de expectativas y de metas por cumplir, autoimpuestas o impuestas por el afuera, y que resultan haciendo de la vida un proceso muy desgastante y lleno de frustraciones. En ese correr y correr de la vida, llegaron a mí muchas experiencias que me hicieron detenerme para realmente despertar y observar la verdadera realidad. De la mano de los ángeles, de los seres de luz, de invitados y de ustedes, mi hermosa comunidad, construiremos conversaciones cotidianas e inspiradoras para llegar a ese camino donde nos espera el paraíso aquí en la tierra. Acompáñenme en este podcast a descubrir que es posible vivir una vida llena de gozo y plenitud y que todo es más bonito desde el amor. Amores, bienvenidos a este podcast, a este episodio de bienvenida y de apertura, o más bien de renovación. Quiero contarles que estaré mucho más presente en esta comunidad para sentirnos más cercanos, para hacer de esta comunidad una familia. Así que, bueno, para aquellas personas que quizá no me conocen o no me siguen, voy a presentarme, pero antes, hablando un poco de redes sociales, los invito a seguirme en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok como @NataliaAngel33. Ahora sí, me presento para aquellos que no me conocen. Yo soy terapeuta y coach angelical. Llevo más de 12 años trabajando con los ángeles y este ha sido un don que ha estado en mi familia por generaciones y que me ha permitido tener la compañía de los ángeles en todo mi proceso, tener la experiencia de los ángeles desde muy temprana edad y claramente aprender a integrar y expandir mi alma y mi corazón de la mano de seres tan amorosos que, como yo siempre expreso, ellos han sido mis amigos, mis maestros, mis guías, mis confidentes y han representado para mí un rol absolutamente trascendental porque creo que sin los ángeles yo no sería quien soy. Así que en este podcast van a encontrar de todo un poco, no solo temas angelicales, sino también temas muy cotidianos y muy de la vida terrenal, que sé que a todos nos pasa y que por supuesto también me pasa a mí. Vamos a reírnos, a filosofar un poco de la vida, del universo y contarnos entre todos algunas anécdotas o testimonios espirituales que hayamos vivido. No solamente escucharán mi voz por acá, sino que también tendremos muchos invitados, muchos de ellos que se mueven en el mundo holístico y, ¿por qué no?, algunos amigos y conocidos que también se harán presentes en esta construcción amorosa. Nuestros episodios saldrán una vez a la semana con información nueva y valiosa que les pueda arreglar el rato. Me gusta muchísimo este formato porque yo siento que es una manera de acompañar sus actividades y que también es para mí un espacio en el que me puedo permitir fluir completamente con ustedes, conmigo misma, con la vida que el Creador me regala cada día. Yo creo que el podcast es una forma también como de catarsis de tantas cosas del día a día que me quiero gozar este espacio, que quiero hacerlo muy mío y poder compartir con ustedes finalmente. Creo que es poner ese don o ese talento que Dios me ha dado también de mi voz, de lo que tengo por compartir y por decir, ponerlo al servicio de ustedes. Y los que me conocen saben que yo amo hablar, así que pues creo que es el espacio perfecto para poder extenderme sin necesidad de pensar en las limitaciones del contenido en otras redes. Este día quiero empezar este capítulo con un tema que me parece muy importante. Muy importante porque es
algo que vivimos siempre, en algún momento de nuestra vida, en mayor o menor medida, pero que siempre está presente, por el mismo, digamos que por la misma naturaleza del universo, y es el miedo. ¿Y por qué digo que por la misma naturaleza del universo? Porque el universo en esta dimensión en la que nos encontramos está manifestándose en polaridad, en luz y sombra, en miedo y en amor. Entonces, la experimentación del miedo va a ser algo absolutamente trascendental para nuestra experiencia terrenal, para nuestro aprendizaje. Entonces, bueno, hoy será ese día en el que nos reuniremos aquí para hablar del miedo, para reconocer que el miedo es una emoción poderosa y que es omnipresente en ese sentido de estar en todos lados, que es una emoción que puede paralizarnos y limitarnos si permitimos que ella nos controle, pero también quiero que logremos a través de este espacio encontrar esa certeza de que podemos hallar una fuerza increíble dentro de nosotros para superar el miedo y para alcanzar nuevas alturas. Quise empezar con este tema porque, como les decía, estoy absolutamente segura que es algo que atravesamos todas las personas en la vida. Y como dijo Eleanor Roosevelt en algún momento, debes hacer aquello que crees que no puedes hacer. A mí estas palabras me recuerdan que el miedo solo tiene el poder que le otorgamos. Y en general, ¿saben? Las emociones tienen el potencial de afectarnos tanto como nosotros lo permitimos, como nosotros lo elegimos. Y bueno, este no es un capítulo para hablar de otras emociones, pero es algo que aplica a todo, a la tristeza, a la frustración, a la ira. El gran poder que Dios te ha dado es la capacidad de elegir. Ese es el libre albedrío, es con qué eliges conectarte. Entonces, el miedo solamente va a tener el poder o la fuerza que tú decidas que tenga. Y obviamente es natural sentir temor frente a lo desconocido, pero la verdadera valentía radica en enfrentar ese miedo y avanzar a pesar de él. Y yo tengo que reconocer que en mi experiencia personal el miedo ha estado presente muy constantemente. El miedo que paraliza, del cual voy a hablar un poco más en este podcast, pero también el miedo a lo desconocido, el miedo a lo sobrenatural. He tenido experiencias bastante aterradoras. Y creo que habrá momentos en el podcast más adelante, en otros episodios, para ahondar un poco en ello. Pero hoy quiero centrarme en ese miedo que nos inmoviliza, en ese miedo que hace que no vivamos la vida tan maravillosa que podemos tener. Ese miedo que hace que nuestras decisiones se vean limitadas y que nuestro crecimiento personal también. Y así como yo reconozco que he tenido ese miedo constante en mi vida, ese miedo paralizante, también debo reconocer que he tenido momentos en los que he encontrado el coraje para enfrentarlo y superarlo. Y hoy quiero contarles varias historias. Bueno, probablemente no varias porque el tiempo tampoco quiero abusar mucho de él, pero recuerdo mucho hablando del miedo. Hace algunos años, cuando me gradué de abogada, me regalaron un libro de la biografía de Nelson Mandela. Nelson Mandela, este líder inspirador que luchó contra el apartheid en Sudáfrica y que nos enseñó bastantes cosas, pero en especial nos enseñó mucho sobre la valentía. Porque Mandela expresaba que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que es capaz de conquistar ese miedo. Y esas palabras me resuenan profundamente, porque creo que nos invitan a reconocer que la valentía, esa fuerza interna, esa certeza que nos moviliza, no es la ausencia de miedo, sino es ese coraje
de enfrentarlo, de seguir adelante, de ver, de reconocer. Miren, por eso en general en la espiritualidad y en el crecimiento de conciencia, lo más importante es poder observar, es poder reconocer. Luego de que yo reconozco, ya soy capaz de hacerme cargo. Pero si yo estoy ciego, si yo me niego a ver, pues no puedo hacer nada. Voy a sentir que todo es más grande que yo. Y quiero que entiendas que ese primer paso de enfrentar el miedo es, bueno, reconocer, tengo un miedo sobre esto, pero este miedo no va a poder conmigo. Encuentra ese coraje que está en tu propia voz interior, en tu propia fuerza y claramente en la fortaleza y la asistencia que viene de la divinidad, que viene también de las personas que nos aman, que nos rodean. Es ser capaces de, de ser más fuertes que ese miedo. Y yo creo desde hace tiempo que con miedo o sin él debemos atrevernos a hacer las cosas, a dar saltos de fe, a confiar en que Dios nos sostiene y que podemos caernos muchas veces, pero al final eso nos enseña y nunca va a ser en vano. Yo creo que últimamente en mi vida he dado tantos saltos de fe y me he abierto a la aventura que he resignificado muchísimo el miedo también en mi vida, porque no quería seguir entendiéndome como una persona temerosa, una persona que se rehusaba a experimentar la vida. De alguna forma, el miedo nos limita a eso, a la experimentación. Y yo quiero que recuerdes con estas palabras que tú viniste a esta tierra a vivirlo todo, a experimentar toda clase de emociones. Y cuando te escudas en ese miedo, a lo que sea, al fracaso, al amor, a perder, a, bueno, a errar, ¿cierto? Pues también te rehusas a crecer, a salir como del molde y extender tus brazos y expandirte y alcanzar alturas y sueños que ni te imaginas. Y créeme que eso es lo que Dios quiere para ti. Volviendo al tema de caernos muchas veces, ¿no? Como ese miedo al fracaso, es muy importante que tengamos en cuenta que las personas más exitosas del mundo han fracasado muchas veces, han tenido que fracasar muchas veces para poder tener éxito, porque de esos fracasos, de esas caídas, siempre hay aprendizajes, siempre hay crecimiento. Entonces, en últimas, no va a ser una experiencia del todo amarga si fallas, porque vas a aprender algo, vas a crecer, porque vas a pararte con más fuerza, con mayor enfoque, con mayores recursos, porque de todas las experiencias algo positivo has de sacar. Entonces, el miedo no puede mantenerte alejado de una vida maravillosa, de una vida en esplendor, porque ese es tu derecho divino. Steve Jobs, que es el fundador, cofundador de Apple, esta gran compañía, en algún momento nos entregó una reflexión muy poderosa. A mí me encanta, la verdad, la vida de Steve Jobs. Me pareció una persona súper inspiradora. Creo que es de esos seres que no pasarán en vano por la tierra, que dejarán una huella muy grande, no solo a nivel de toda la innovación que trajo, sino la calidad de persona que era. Y Steve Jobs repetía muchísimo que es muy importante que las voces de afuera o el ruido de las opiniones de los demás nunca logren apagar tu voz interior. Y eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque uno de nuestros mayores miedos a veces en la vida no es algo que viene de nosotros mismos, sino, pues me refiero como a que el miedo se origina es en esa necesidad que tenemos
de la validación externa. Entonces, em, pues finalmente el no satisfacer nuestras expectativas o el preocuparnos en exceso por los juicios de los demás drenan nuestra energía y apagan nuestro corazón, apagan nuestra voz interior. Y por eso es que tenemos es que hacer todo el giro contrario, ¿no? No enfocar nuestra atención en el afuera, en lo que dicen los demás, en lo que pueden pensar, en lo que van a decir, en cómo me van a juzgar, en cómo me van a tratar, en cómo me van a rechazar, sino todo lo contrario, en escuchar nuestra propia voz interior para saber que podemos superar los temores y encontrar nuestro camino hacia el éxito y hacia la realización personal. Porque además cuando nosotros estamos alineados con esa voz de nuestra intuición, con esa voz interior, todo lo externo se organiza. Ya, esto es un tema que vamos a poder hablar también a profundidad en otro espacio, pero es el tema de la coherencia emocional. O sea, tiene que haber una coherencia, una alineación entre la mente, entre el corazón como emoción para lograr una manifestación en la realidad, en la tercera dimensión. Pero todo se crea en el plano de lo invisible. Entonces es muy importante que nosotros cambiemos la perspectiva en vez de preocuparnos por el afuera, por el que dirán, por cómo me van a juzgar, por cómo voy a decepcionar a personas, a las expectativas de otros. Más bien yo me centro en mí, en qué es lo que mi corazón me dice, en qué es lo que está resonando conmigo, con mi alma, y cómo voy a poder yo plantearme mi vida, mi mejor versión a través de esa alineación con mi corazón. Porque en ese momento todo lo externo se ordena, todo lo externo se empieza a abrir, empieza a fluirte las cosas, las relaciones, todas las áreas de tu vida en general. Pero es muy importante esa reflexión de Steve Jobs en ese sentido. Escucha tu voz interior, no dejes que nada externo apague esa voz. Y para seguir un poco con el tema, porque yo me voy desviando, he tratado de no hacerlo, de verdad, estoy tratando de enfocarme muchísimo para que estos episodios sean muy contundentes y también optimicemos de la mejor manera el tiempo, que el tiempo es un recurso absolutamente importante y que tenemos que cuidar como nada. Em, Hablando del miedo, entonces, con el tiempo, yo he entendido que el miedo en realidad es o sea, como aprender a convertir ese miedo, esa emoción, es en una motivación para superarme a mí misma, para superarnos a nosotros mismos, para probar nuevas experiencias, para crecer como personas y entender también muy profundo en nuestro ser que el miedo no define quiénes somos, sino que es solo una emoción que podemos enfrentar y que podemos trascender. No te cierres a la vida, no te cierres a las oportunidades, no te cierres a la aventura. Yo quiero que una vez termines este capítulo te quedes con eso, que tu palabra sea la aventura de vivir. No hay nada más hermoso que vivir, que experimentarlo todo. Y ahora volviendo a las experiencias, porque te dije que te iba a contar un par de historias. Yo quiero contarte cuando yo decidí dejar mi trabajo estable como abogada. Muchos de ustedes no saben, pero yo estudié derecho, terminé mi carrera, me especialicé en derecho corporativo. De hecho, también estudié ciencia política, tengo dos carreras. Mm, Siempre me gustó muchísimo estudiar y para los que les gusta la astrología entenderán porque yo tengo la luna en Géminis, entonces para mí es súper importante nutrir mi mente y me encanta realmente la academia. Siempre quise ser profesora y de alguna manera lo soy. En algún momento el Maestro Jesús me dijo eso como que reconociera que igual en este camino era una maestra y soy una maestra. Pero bueno, el punto es que les quiero contar que cuando yo decidí dejar mi trabajo, o sea, como esa decisión, lo que tuve que vivir previamente a esa decisión, fue
fue un momento como muy estresante en mi vida porque yo sentía un miedo abrumador a equivocarme, a tomar el camino incorrecto y a arrepentirme después. Y el miedo me invadía y me paralizaba. Estuve literalmente meses dándole vueltas al asunto. Y aunque el derecho a mí me gusta y lo disfruto, en ese momento mis rutinas ya me estaban matando. Yo estaba siendo supremamente infeliz. Para mí ir a la oficina era una tortura realmente. Y era infeliz porque no era capaz de moverme, porque estaba ahí, estancada y paralizada en esa zona de confort, pero en una zona de confort que no me hacía feliz tampoco y que me resultaba muy frustrante y, y crecía dentro de mí como un sentimiento, una sensación de mucha insatisfacción con lo que estaba haciendo. Y en ese tiempo, que eso no fue hace mucho tiempo, fue hace casi un año, yo tuve como muchos momentos de mucha luz, de mucha guía, momentos muy hermosos por parte de mis maestros espirituales, de mis guías, y particularmente fue muy importante para mí una experiencia que tuve con Jesús y con el Arcángel Miguel. Esto sucedió, bueno, la experiencia con Jesús ocurrió en Medellín y la experiencia con San Miguel en México. Y eso fue de las cosas más hermosas que yo he vivido en mi vida. Fue un decir sí a la misión. Después les tengo que contar esta historia muy a profundidad porque es, o sea, creo que lo amerita, creo que son historias súper interesantes, también por contarles el chisme, pero en general porque creo que son testimonio vivo del amor de Dios y de cómo podemos conectar con la divinidad. Y definitivamente de esto sí se trata este podcast y quiero como que también nos enfoquemos por ese lado. Pero bueno, siguiendo con la historia, yo, a pesar de tener como esa guía, esos momentos tan claros, tan lúcidos de saber que tenía que dar ese salto de fe, de trabajar con los ángeles, de dedicarme a la misión de Dios, de que eso era realmente lo que expandía mi alma, pues mi mente y mi ego sacaban excusas, procrastiné la decisión para el futuro de tal manera que yo no tuviera que encargarme de ella. Entonces siempre decía, bueno, es que en este momento en la empresa estamos haciendo este cierre o este negocio, entonces cuando se termine esto, renuncio. Ay, no, es que en este momento fulanito se fue de vacaciones, entonces, ¿cómo les voy a dejar el puesto solo? No, 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 apenas él vuelva, renuncio. O sea, yo lo que estaba haciendo era sacar mil excusas para alargar cuanto más pudiera esa decisión. Y, y bueno, así lo hice un par de meses más, pero llegó un momento en el que, cansada de sentirme infeliz, aún con mucho miedo, decidí tomar la decisión. Me moría del susto por la incertidumbre, pero lo hice y hoy puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida, porque hoy vivo en propósito. Y aunque aún hago cosas como abogada y trabajo independiente en algunas cosas, porque realmente amo mi profesión, lo cierto es que mi alma se llena de tanta gratitud y satisfacción de compartirme con el mundo, de usar mi voz, de usar mi canal para ayudar a otros. Eso es algo que yo no cambio por nada. Mm, en ese momento, con miedo, di el salto, creyendo que quizá no me iban a llegar los clientes, no me iban a llegar los pacientes, que iba a tener como muy limitada la creación de espacios de sanación, como que la mente igual seguía diciéndome va a ser muy difícil, no vas a poder, pero yo creo que ahí es donde va el trabajo interno que uno tiene que hacer cada vez más fuerte y es darle como potencia a esa voz interna que también te motiva, a esa voz interna que tú sabes que también tienes que te dice, no, tú sí puedes, no, Natalia, dale, ahí miramos cómo, confía en Dios, confía en la vida. Y quiero aquí como en este punto de la confianza, de la fe, recordar
a Martin Luther King, porque él, como gran defensor de la igualdad, de la justicia, decía mucho que hay que tener fe y avanzar sin miedo y hacer lo que esté bien, decía. Y estas palabras no solamente nos recuerdan como la fe que debemos tener en nosotros mismos, en nuestras convicciones, porque puede ayudarnos a superar cualquier temor que encontremos en el camino, sino que también creo que reafirma la importancia de la fe en Dios y en el plan de nuestra alma, que es absolutamente perfecto. Y ya hablaremos próximamente también sobre este tema de la planificación prenatal, que es sin duda fascinante, que yo sé que les va a cambiar la vida. Mientras tanto, ahí aprovecho la cuña para invitarlos a escuchar el audiolibro El plan de tu alma, que está aquí en este podcast también, en los capítulos previos, y que estoy segura que tendrán un viaje maravilloso con este conocimiento que está plasmado en este libro, que es un conocimiento muy iluminador, que es un texto mágico realmente, y que si no tienen tiempo de leer el libro, pues ahí podré acompañarlos con mi voz. Pero volvamos a que Martin Luther King nos dice: ten fe, avanza sin miedo y haz lo que esté bien. Ese haz lo que esté bien, amores, es hagan lo que esté bien para su corazón. Su corazón ya tiene las respuestas, su corazón ya sabe con qué resuena, su corazón ya sabe qué anhela. Entonces no dejen que el miedo paralice sus decisiones y los mantenga en ese estado de frustración y de oscuridad, sino que alcen su voz, su fuerza para buscar hacer lo que les hace bien, para actuar en esa vía. Recuerden lo que les he dicho en este podcast, que el miedo es una oportunidad disfrazada, porque nos desafía a crecer, a descubrir nuestra fortaleza interior, a alcanzar nuestro verdadero potencial. Así que abracemos el miedo, enfrentémoslo con coraje y trascendámoslo. La única cosa que debemos temer es al propio miedo. Sigamos adelante con valentía, con determinación y veremos cómo nuestros miedos se van desvaneciendo ante el brillo de nuestras conquistas. Quiero compartir estas historias con ustedes para que sepan que el miedo es una parte natural de la vida, amores, pero es algo que no debe dominarnos ni definirnos. Todos enfrentamos temores en diferentes momentos y temores de distintas formas, de distintos tamaños, pero te aseguro que puedes encontrar la fuerza para seguir adelante y para alcanzar tus objetivos. Yo en próximos episodios voy a tratar de abordar también como algunas técnicas o algunas herramientas que me han ayudado a gestionar el miedo de manera efectiva y en general a gestionar las emociones. Pero por ahora quiero que sepan que no están solos, que el miedo puede ser desafiante, pero también puede ser una oportunidad para crecer, para aprender y para descubrir nuestra verdadera fortaleza interior. Sean muy persistentes. De eso se trata la vida también. Esa es la determinación, la verdadera fuerza de voluntad. Es estar dispuestos a hacer las cosas, estar dispuestos a vivir. Luego de la observación, luego del reconocimiento, viene la disposición al cambio y hay que estar abiertos. Hoy los ángeles me decían que les compartiera este mensaje en este podcast. Y les tengo que confesar algo, este podcast me tocó grabarlo 2 veces porque las veces anteriores se me dañó el micrófono, el audio quedó mal, el archivo estaba en otro formato, bueno, o sea, como que pasaron mil cosas con los otros 2 audios y estaba ya tan frustrada como en serio, pues, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí viene el tema de la persistencia y de amar lo que haces. Yo amo tanto lo que hago, venir acá a compartir con ustedes, que así sean en este momento cuando grabo esto, son las 11 de la noche, pero no importa porque me expande el alma abrir mi corazón y poder ayudar de alguna manera. Así que lo que
Los ángeles querían que transmitiera finalmente con este mensaje, que entiendo que también por eso me llevaron a grabarlo una vez más, es dejarlos con esta invitación a soltar nuestra necesidad de tener siempre el control, de tener siempre la razón y confiar en que la vida nos lleva y en que todo lo que nos ponen en nuestro camino representa es esa oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Así que bueno, amores, los invito a que me acompañen en este viaje de exploración y de reflexión. Juntos estoy absolutamente segura que podremos aprender del miedo, aprender a abrazarlo, entenderlo y superarlo. Y quiero agradecerte inmensamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Recordemos que juntos, en la oscuridad del miedo, se encuentra la luz del crecimiento y la superación. Así que no tengas miedo de la oscuridad, ahí valga la redundancia, ¿no? El miedo de la oscuridad, porque ahí es donde vas a encontrar la mayor luz para crecer, para salir adelante. Esto seguramente lo entenderás con mayor fuerza en el episodio que tengamos del Plan del Alma, y también lo entenderás si escuchas el audiolibro del Plan de tu Alma, porque no podemos entender qué es la luz si no conocemos el contraste, es decir, el miedo. Así que abraza el miedo, agradécele también, que de la gratitud salimos todos invictos y con mucha energía en espiral y adelante, sin miedo. Gracias por escucharme el día de hoy. Ha sido un verdadero placer tenerte como parte de este podcast, explorando juntos ideas, historias y perspectivas enriquecedoras. Pero nuestra conexión no tiene por qué terminar aquí. Si deseas mantenerte al tanto de futuros episodios, eventos emocionantes e información valiosa, te invito a suscribirte a mi lista de correo. Al hacerlo, recibirás actualizaciones regulares y exclusivas directamente en tu bandeja de entrada. Serás el primero en enterarte de todo y además formarás parte de una comunidad vibrante de apasionados por el crecimiento del alma, donde podrás compartir ideas, participar en discusiones y recibir contenido adicional que no encontrarás en ningún otro lugar. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este emocionante viaje. Simplemente visita mi sitio web nataliaangel.co. Es rápido, fácil y totalmente gratuito. Recuerda que al suscribirte a la lista de correo no solo estarás obteniendo información privilegiada, sino que también estarás fortaleciendo nuestra comunidad y ayudando a que este podcast siga creciendo. Gracias de antemano por tu apoyo continuo y por acompañarme en esta fascinante aventura. Espero tenerte a bordo mientras seguimos explorando juntos nuevos horizontes y descubriendo historias fascinantes. Hasta pronto e infinitas gracias.